¿Alguna vez te has sentido completamente destrozada por las palabras de otros, solo para darte cuenta de que esa humillación era el combustible para tu mayor victoria? Imagina a una mujer, su mirada baja, el peso de los murmullos ajenos aplastando su espíritu, mientras a su alrededor las sombras de los juicios se ciernen. Esta es la historia de cómo ser juzgada por mi incapacidad de tener hijos me llevó a descubrir un poder que nadie imaginó. Un poder que se forjó en el dolor, pero floreció en la más inesperada de las fortalezas. Mi nombre es Sofía, o al menos así me llamaban en esta historia que hoy comparto. Antes de que mi vida diera un giro tan drástico, mi existencia era, en muchos sentidos, la encarnación de la normalidad. Tenía un matrimonio estable y lleno de amor con Carlos, mi esposo, y juntos compartíamos un sueño que sentíamos intrínseco a nuestra felicidad: formar una familia. Nuestras conversaciones a menudo giraban en torno a cómo decoraríamos la habitación del bebé, qué nombres elegiríamos y las aventuras que viviríamos como padres. La idea de tener hijos no era solo un deseo, era una parte fundamental de nuestra visión del futuro. Un pilar sobre el que construiríamos el resto de nuestras vidas. La vida, sin embargo, a veces tiene otros planes, y esos planes pueden ser brutalmente inesperados. El día en que Carlos y yo recibimos la noticia, el mundo se detuvo. Las palabras del médico, pronunciadas con una amabilidad profesional que no lograba suavizar la crudeza del mensaje, resonaron en el pequeño consultorio. Sofía, lamentablemente, no podrá tener hijos de forma natural. El diagnóstico fue definitivo, implacable. En ese instante no solo se desvaneció un sueño, sino que sentí que una parte de mí misma se rompía en 1000 pedazos. La desolación nos envolvió a ambos, un manto pesado de tristeza y confusión que parecía no tener fin. Carlos me abrazó fuerte, compartiendo mi dolor, pero el vacío que sentía en mi interior era abrumador. La noticia, como suele ocurrir en las familias grandes y entrometidas, no tardó en filtrarse. La familia de Carlos, en particular su madre y sus hermanas, siempre había sido un factor en nuestras vidas, pero nunca de la manera tan corrosiva que estaba a punto de manifestarse. Lo que comenzó como expresiones de preocupación rápidamente se transformó en una presión insostenible y, peor aún, en una serie de comentarios hirientes sobre mi incapacidad. La palabra estéril se convirtió en un eco constante en las reuniones familiares, una etiqueta que sentía que me colgaban en la frente cada vez que entraba en una habitación. Las escenas de humillación se volvieron dolorosamente frecuentes. En una cena de Navidad, la tía de Carlos, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, comentó en voz alta que era una pena que una mujer tan buena como Sofía no pudiera darle nietos a la familia. En otra ocasión, la madre de Carlos, frente a todos, suspiró dramáticamente y dijo que Carlos merecía la alegría de ser padre y que algunas mujeres simplemente no estaban hechas para eso, con una mirada significativa hacia mí. Me sentía menospreciada, como si mi valor como mujer se hubiera reducido a mi capacidad reproductiva. Las comparaciones con otras mujeres fértiles de la familia, que orgullosamente mostraban a sus hijos, eran constantes y lacerantes. Cada comentario era una puñalada que se clavaba más profundo en mi ya herido corazón. Intentaba mantener la compostura, sonreír, pero por dentro me estaba desmoronando. Carlos intentaba defenderme, es cierto. Se interponía, cambiaba de tema, rebatía los comentarios con argumentos lógicos, pero su esfuerzo era como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. La presión familiar era inmensa, y el dolor que yo sentía era tan palpable que también lo consumía a él. Lo veía impotente, frustrado por no poder arreglar la situación, por no poder detener el torrente de juicios que me ahogaba. Él sufría en silencio al verme sufrir, y esa impotencia compartida comenzó a crear una grieta en la solidez de nuestro matrimonio, una grieta que, en ese momento, parecía insalvable. La humillación constante y el juicio implacable de la familia de Carlos comenzaron a tener un efecto devastador en mí. Me encontré sumergiéndome en una espiral descendente de aislamiento y depresión que me consumía día tras día. Las invitaciones a reuniones familiares, antes una fuente de alegría y conexión, se convirtieron en una fuente de ansiedad y dread.
Cada vez que sonaba el teléfono o llegaba un mensaje de texto, mi corazón se aceleraba, anticipando el próximo comentario hiriente, la próxima mirada de lástima o el siguiente consejo no solicitado. Finalmente, dejé de ir. Inventaba excusas, me enfermaba misteriosamente o simplemente me negaba a salir de casa. El aislamiento se convirtió en mi refugio, una barrera autoimpuesta contra el dolor externo. No solo me alejé de la familia de Carlos, sino que también comencé a retirarme de mis propios amigos. Las preguntas bien intencionadas sobre cuándo tendríamos hijos o los anuncios de embarazos de otras parejas se volvieron insoportables. Cada conversación se sentía como un recordatorio punzante de mi deficiencia, de lo que no podía tener. Me sentía una extraña en mi propia vida, una paria en un mundo donde la maternidad era la norma y la infertilidad una marca de fracaso. La alegría que alguna vez había encontrado en la compañía de otros se desvaneció, reemplazada por una amarga sensación de envidia y vergüenza. El impacto de esta situación en mi matrimonio con Carlos fue innegable y doloroso. La tensión entre nosotros creció como una sombra silenciosa que se cernía sobre cada interacción. Yo me sentía una carga, una fuente constante de problemas y vergüenza para él. Creía que mi incapacidad me hacía menos digna de su amor, menos mujer, y esta creencia se manifestaba en mi comportamiento. Me volví distante, irritable, a menudo hundida en un silencio sombrío. Carlos, por su parte, se sentía frustrado y desesperado. Su incapacidad para arreglar la situación, para protegerme de los ataques de su propia familia, lo carcomía. Veía mi sufrimiento y se sentía impotente, lo que a veces lo llevaba a la ira o al retraimiento. Las palabras no dichas, los resentimientos silenciosos, se acumulaban entre nosotros, creando una brecha que parecía ensancharse con cada día que pasaba. Nuestro matrimonio, antes un refugio seguro, se estaba convirtiendo en un campo de batalla silencioso. Lo más insidioso de todo fue cómo las palabras de la familia política comenzaron a corroer mi propia percepción de mí misma. Al principio las rechacé como crueldad, pero con el tiempo la constante repetición de que yo era defectuosa, incompleta o menos mujer por no poder tener hijos empezó a calar hondo. Comencé a creerles. Me miraba al espejo y veía no a Sofía, la mujer vibrante y apasionada que alguna vez fui, sino a una sombra, una cáscara vacía definida por mi útero estéril. Me sentía inútil, indigna de amor, y mi autoestima se desplomó hasta el suelo. Los pensamientos negativos se convirtieron en mis compañeros constantes, susurrándome al oído que las palabras de mi suegra y sus hermanas eran, de alguna manera, la verdad. El punto de quiebre llegó de la manera más brutal y pública. Era el cumpleaños de la abuela de Carlos, un evento que no pude evitar. Intenté pasar desapercibida, vestida discretamente, sentada en una esquina del salón. Pero la madre de Carlos, con una copa de vino en la mano y una sonrisa forzada, se acercó a mí. No vino sola. Sus 2 hijas, primas y tías la seguían, formando un pequeño círculo a mi alrededor. Sofía comenzó con una voz dulzona, pero con una frialdad calculada. Es una pena que no puedas darnos la alegría de un bebé. Carlos es tan buen hombre, merece una familia completa. Quizás él debería buscar a alguien que sí pueda dársela. ¿No crees? Es lo justo para él. Las palabras cayeron como piedras sobre mí, pero no fue solo el comentario. Fue la forma en que lo dijo, la mirada de desprecio en sus ojos, las risitas contenidas de las otras mujeres. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Por un instante pensé que me desmayaría. Mis ojos se llenaron de lágrimas. La humillación era tan intensa que mi cuerpo temblaba. Quería huir, esconderme, desaparecer. Pero algo diferente sucedió esta vez. En lugar de la acostumbrada oleada de tristeza y vergüenza, una chispa, pequeña al principio, se encendió dentro de mí. Una chispa de indignación, de resistencia. Una voz interna, fuerte y clara, gritó: ¡Basta! Ya no podía seguir así. No podía permitir que estas personas definieran mi valor, que destruyeran mi espíritu. Esa noche, al regresar a casa, no lloré. En cambio, me senté en silencio durante horas, una determinación fría y acerada creciendo en mi interior. Miré a Carlos
que me observaba con una mezcla de preocupación y agotamiento, y supe que este cambio no era solo por mí, era por nosotros, por nuestro matrimonio, por nuestra dignidad. Necesitaba un cambio radical, no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Decidí que no solo me levantaría de las cenizas de esta humillación, sino que construiría algo tan fuerte y tan hermoso que nadie, ni siquiera la familia de Carlos, podría ignorarlo. La Sofía humillada, la Sofía que había creído las mentiras, había muerto esa noche, y de sus cenizas una nueva Sofía estaba a punto de emerger. La semilla del cambio había sido sembrada en esa humillante noche, y ahora era el momento de cultivarla. Mi primer paso fue una profunda reflexión sobre mi propia identidad, una búsqueda interna para redefinir quién era Sofía más allá de la maternidad. ¿Qué más me definía? ¿Cuáles eran mis talentos y pasiones olvidadas, aquellas que habían quedado sepultadas bajo el peso de la expectativa social y el dolor personal? Recordé mi amor por la repostería, una afición que había practicado de joven y que siempre me había traído una inmensa alegría y un sentido de plenitud. Era algo que hacía con mis propias manos, que requería creatividad y precisión, y que resultaba en algo tangible y delicioso. Decidí que no podía hacer este viaje sola. Busqué apoyo externo, no solo para procesar el dolor de la infertilidad, sino también para reafirmar mi valor como persona. Encontré un grupo de apoyo en línea para mujeres que enfrentaban desafíos similares. Allí, en la intimidad de las pantallas, encontré validación. No estaba sola. Había otras mujeres que entendían mi dolor, mis frustraciones y la crueldad de los juicios ajenos. Escuchar sus historias, compartir las mías, me dio una nueva perspectiva. Me ayudó a darme cuenta de que mi valor no estaba ligado a mi capacidad de concebir, sino a mi esencia como ser humano. Poco a poco, la niebla de la depresión comenzó a disiparse. Fue entonces cuando la repostería, esa vieja pasión, resurgió con fuerza. No era solo un pasatiempo, se convirtió en una vía de escape, una forma de autoexpresión y una fuente de consuelo. Empecé a dedicarle horas sumergiéndome en el arte de crear pasteles, galletas y postres. Cada receta era un nuevo desafío, cada creación un pequeño triunfo. El acto de mezclar ingredientes, de ver cómo una masa cruda se transformaba en una obra de arte comestible, me devolvía la confianza. No era solo hornear, era construir, era crear, era probarme a mí misma que era capaz de producir algo hermoso y valioso. Mis primeros pasos en este nuevo camino fueron modestos, pero significativos. Invertí en mí misma, algo que no había hecho en mucho tiempo. Compré libros de cocina especializados, utensilios de repostería de calidad y los mejores ingredientes que pude encontrar. Me inscribí en un curso en línea de decoración de pasteles, aprendiendo técnicas que me permitieron llevar mis creaciones a un nivel superior. Pasaba horas en la cocina, experimentando con sabores, texturas y diseños. El tiempo volaba cuando estaba inmersa en este mundo dulce y creativo. Los pequeños éxitos comenzaron a acumularse. Mis amigos y familiares se convirtieron en mis primeros catadores entusiastas. Sus elogios, genuinos y sinceros, eran un bálsamo para mi alma. Empecé a llevar mis postres a reuniones pequeñas, y la gente no solo los disfrutaba, sino que me pedía que hiciera más, que vendiera mis creaciones. La satisfacción de ver a alguien disfrutar de algo que yo había hecho con mis propias manos era inmensa. Era una sensación de logro que había echado de menos. Cada pastel decorado, cada galleta perfectamente horneada, era una pequeña victoria contra la humillación. Un ladrillo más en la reconstrucción de mi autoestima. Y Carlos, mi querido Carlos, fue testigo de esta transformación. Al principio, me observaba con una cautelosa esperanza, sin atreverse a creer del todo que la Sofía de antes pudiera regresar. Pero a medida que me veía más animada, más enfocada, más yo misma, su semblante se iluminó. Él se convirtió en mi mayor animador, mi probador oficial y mi apoyo incondicional. Me ayudaba a lavar los platos después de mis maratones de horneado, me daba ideas para nuevos diseños y me animaba cada vez que una receta no salía como esperaba. Ver su orgullo en mis ojos me llenó de una calidez que había olvidado. Lentamente, pero con seguridad, la grieta que se había formado entre nosotros comenzó a sanar.
Nuestra relación se fortalecía con cada bizcocho que horneaba, con cada risa compartida en la cocina. Ya no éramos dos individuos abrumados por la tristeza, sino un equipo que se apoyaba mutuamente en la búsqueda de un nuevo propósito. La repostería no solo me estaba salvando a mí, sino que también estaba salvando nuestro matrimonio. Estábamos redescubriendo el amor y la alegría que creíamos perdidos, construyendo un futuro que, aunque diferente, se sentía más auténtico y esperanzador que nunca. La pasión por la repostería, que había comenzado como una terapia personal, pronto se transformó en algo mucho más grande. Una idea de negocio. La idea de vender mis creaciones, de que otros pudieran disfrutar de lo que yo hacía con tanto amor, empezó a germinar en mi mente. Al principio era un pensamiento fugaz, casi inalcanzable, pero con cada felicitación, con cada encargo informal de amigos y conocidos, la idea se volvía más concreta, más real. Decidí que era el momento de dar el salto y convertir mi pasión en un proyecto tangible, un pequeño negocio que me permitiera compartir mi arte y, quizás, recuperar un poco de la independencia que había perdido. Los desafíos iniciales, sin embargo, no tardaron en aparecer. El miedo al fracaso era un gigante que se cernía sobre mí. ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si nadie quería comprar mis pasteles? La falta de experiencia en el mundo de los negocios era otra barrera. Nunca había gestionado una empresa. No sabía de contabilidad, marketing o logística. Las dudas me asaltaban constantemente, susurrándome que esto era solo un pasatiempo, que no tenía la capacidad para convertirlo en algo serio. A veces me preguntaba si esta nueva aventura era solo un intento desesperado de demostrar algo a los demás en lugar de un camino genuino hacia la realización personal. Pero cada vez que esas dudas surgían, recordaba la humillación en el cumpleaños de la abuela de Carlos, y esa chispa de indignación volvía a encenderse, recordándome que tenía que seguir adelante, no por ellos, sino por mí. Mis primeros clientes no tardaron en llegar. Empecé vendiendo a Millie a mis amigos, luego a sus amigos, y así sucesivamente. Utilicé las redes sociales para mostrar mis creaciones, subiendo fotos de mis pasteles, galletas y postres decorados con esmero. La respuesta fue sorprendentemente positiva. La gente comentaba, compartía mis publicaciones y me preguntaba cómo podían hacer un pedido. Cada me gusta, cada comentario alentador, cada nuevo encargo era un pequeño empujón que me impulsaba a seguir. La satisfacción de ver mi agenda llenarse, de recibir mensajes de agradecimiento por el sabor y la belleza de mis productos, era una inyección de confianza que necesitaba desesperadamente. La retroalimentación positiva no solo me validaba como repostera, sino como persona capaz de crear algo valioso. El crecimiento de mi negocio, al principio lento y orgánico, pronto empezó a acelerarse de manera exponencial. Me di cuenta de que no bastaba con ser una buena repostera, tenía que aprender a ser una buena empresaria. Invertí mi tiempo libre en estudiar sobre marketing digital, cómo optimizar mis redes sociales, cómo gestionar los pedidos y las finanzas. Leí libros, vi tutoriales y busqué el consejo de pequeños emprendedores. Lo que empezó como un simple hobby se estaba convirtiendo en una empresa en toda regla. Contraté a una persona para que me ayudara con las entregas y otra para que gestionara mis redes sociales. Poco a poco, mi pequeña cocina casera se transformó en un taller de repostería bullicioso y lleno de vida. El reconocimiento no tardó en llegar. Mis pasteles, antes conocidos solo en mi círculo, empezaron a ganar fama local. Recibía elogios de críticos gastronómicos, pedidos de restaurantes y cafeterías, e invitaciones para participar en ferias y eventos de repostería. Mi nombre, o más bien el nombre de mi marca, comenzó a sonar en mi nicho. Me entrevistaron en periódicos locales y en blogs de gastronomía. La gente me reconocía en la calle y me felicitaba por mis creaciones. Era surrealista. La mujer que se había escondido en su casa, avergonzada y humillada, ahora era una empresaria exitosa, reconocida por su talento y su trabajo duro. El poder de la independencia que experimentaba era algo que nunca antes había conocido. No solo era independencia financiera, aunque eso era una parte importante. Era la libertad de crear, de tomar mis propias decisiones, de ser la arquitecta de mi propio destino.
Me sentía fuerte, capaz y, por primera vez en mucho tiempo, completa. Mi valor ya no estaba atado a la opinión de terceros o a una expectativa social inalcanzable. Mi valor residía en mi habilidad, mi resiliencia y mi capacidad para transformar la adversidad en éxito. La repostería no solo me había dado un negocio, me había dado una nueva vida, una nueva identidad. Y lo más importante, me había dado la prueba irrefutable de que yo tenía el control sobre mi propia felicidad y mi propio destino. La noticia de mi éxito, como era de esperar, no tardó en llegar a oídos de la familia de Carlos. Al principio, intentaron ignorarlo, minimizando mis logros como si fueran simple suerte o una moda pasajera. Murmuraban entre ellos que era solo un pasatiempo, que no duraría o que, en el fondo, era una forma de compensar mi falta. Pero el éxito es un ruido difícil de ignorar, y mi negocio crecía a un ritmo que no podía ser desestimado. Mis creaciones aparecían en publicaciones locales, mi taller se expandía, y mi nombre se asociaba con calidad y originalidad. La gente hablaba de mí, y no solo en susurros. El cambio de actitud fue gradual, casi imperceptible al principio. Los comentarios hostiles se volvieron menos frecuentes. Luego se transformaron en preguntas cautelosas sobre cómo me iba o si estaba muy ocupada. Finalmente, llegó el interés forzado, una especie de reconocimiento a regañadientes que se sentía más como una obligación social que como una felicitación sincera. El universo, con su peculiar sentido del humor, orquestó un encuentro. Era el cumpleaños de la abuela de Carlos, la misma abuela en cuya fiesta había sido tan cruelmente humillada. La invitación llegó y por un momento dudé. ¿Debía ir? ¿Estaba lista para enfrentar a las mujeres que me habían destrozado con sus palabras? Pero Carlos me miró y me dijo: Sofía, eres fuerte, eres exitosa. No tienes nada que demostrarles, solo tienes que ser tú misma. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Decidí ir no para buscar venganza, sino para reafirmar mi propia valía. Llegué al evento con una confianza que nunca antes había poseído. No era una confianza arrogante, sino una serenidad profunda, nacida de la autoaceptación y el trabajo duro. Había elegido un vestido elegante, pero sencillo, que reflejaba mi estilo actual, sofisticado y auténtico. Mi cabello estaba recogido con gracia, y mis ojos, antes velados por la tristeza, ahora brillaban con una luz propia. Ya no era la mujer humillada, la que agachaba la cabeza ante las críticas. Era Sofía, la empresaria exitosa, la artista, la mujer que había reconstruido su vida con sus propias manos. Las miradas de la familia política fueron inevitables. Al principio había una sorpresa evidente en sus rostros. No me habían visto en mucho tiempo, y la transformación era innegable. La sorpresa se mezcló con una curiosidad mal disimulada y, en algunos casos, con un resentimiento apenas oculto. Podía sentir sus ojos fijos en mí, analizando cada detalle, buscando quizás alguna señal de la vieja Sofía que pudieran usar en mi contra. Pero solo encontraron a una mujer tranquila, segura de sí misma, que se movía con una gracia que antes le era ajena. Los primeros acercamientos fueron tentativos. La madre de Carlos, mi suegra, se acercó con una sonrisa forzada. Sofía, qué gusto verte. Te ves muy bien, dijo con una pausa que delataba su sorpresa. Sus palabras sonaban huecas, carentes de la calidez que se esperaría de una madre política. Luego las hermanas de Carlos, aquellas que habían sido las más crueles con sus comentarios, se sumaron, intentando parecer amables. Hemos oído de tu negocio, Sofía. ¡Qué interesante!, comentó una de ellas, con un tono que intentaba ser casual pero que no lograba ocultar la envidia. Intentaron hacer preguntas sobre mi negocio, pero sus ojos no buscaban información genuina, sino más bien una forma de encontrar un resquicio, una debilidad. Era evidente que no estaban celebrando mi éxito, sino midiéndolo, tratando de entender cómo la mujer que habían despreciado había logrado levantarse tan alto. Sus gestos eran una mezcla de admiración forzada y una incapacidad para aceptar que yo ya no era la víctima que ellos esperaban. Mi éxito era una bofetada a sus prejuicios, y eso lo sabía,
Les resultaba difícil de digerir, pero yo ya no buscaba su aprobación. Solo quería vivir mi vida y en ese momento lo estaba haciendo con una plenitud que nunca antes había imaginado. La inevitable mención del pasado no tardó en llegar. Fue durante la cena cuando la conversación derivó hacia los logros y las familias de los presentes. La suegra de Carlos, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, se volvió hacia mí. Es admirable lo que has logrado con tu negocio, Sofía. Realmente has encontrado una forma de llenar tu tiempo, dijo con un tono condescendiente que sugería que mi éxito era un mero pasatiempo, una distracción de mi verdadera vocación, la maternidad. La frase cuidadosamente construida intentaba minimizar mi trabajo y al mismo tiempo recordarme mi defecto más grande a sus ojos. El silencio se apoderó de la mesa y todos los ojos se posaron en mí esperando mi reacción. Pero yo no me alteré. Había anticipado este momento y me había preparado. Con calma y dignidad miré a mi suegra, luego a las hermanas de Carlos y finalmente a Carlos, que me sostenía la mano discretamente bajo la mesa. Gracias, suegra, comencé, mi voz clara y serena sin rastro de la vulnerabilidad que solía mostrar. Mi valor no depende de mi capacidad para tener hijos, ni de las expectativas que otros puedan tener sobre mí. Mi éxito es fruto de mi esfuerzo, mi pasión y mi perseverancia. No es un sustituto de la maternidad, sino una expresión de quién soy y de lo que soy capaz de lograr. He construido esto con mis propias manos y estoy orgullosa de ello. Mis palabras resonaron en la sala, cargadas de una verdad innegable. El silencio se hizo aún más denso, un silencio incómodo que dejó a la familia política sin argumentos. Sus caras eran un poema de sorpresa, vergüenza y una pizca de respeto a regañadientes. En ese momento no buscaba venganza ni humillarlos. Mi objetivo era establecer límites claros y reafirmar mi valía, no solo para ellos, sino para mí misma. No había necesidad de gritar ni de confrontarlos agresivamente. La serenidad de mi respuesta y la convicción en mi voz eran mucho más poderosas. El cambio de dinámica era palpable. La familia política se dio cuenta de que ya no tenían control sobre mí. Sus palabras ya no me afectaban, no tenían el poder de herirme o de hacerme dudar de mi valor. Yo había encontrado mi voz y mi fuerza, y eso era algo que ellos no podían arrebatarme. Sus comentarios, antes tan hirientes, ahora rebotaban en mí sin dejar huella. Era una libertad embriagadora. Carlos, siempre mi roca, sintió el momento. Con orgullo se inclinó ligeramente hacia mí y, sin soltar mi mano, dijo en voz alta, para que todos pudieran escucharlo. Sofía es una mujer increíble, no solo por su talento en los negocios, sino por su fuerza, su bondad y su capacidad para superar cualquier adversidad. Estoy inmensamente orgulloso de ella y de todo lo que ha logrado. Su apoyo público fue la confirmación final, el sello que validaba mi posición. Sus palabras no solo me defendían, sino que reforzaban la idea de que estábamos unidos, que éramos un frente común ante cualquier intento de desestabilizarnos. Fue un momento de triunfo silencioso, donde el amor y el respeto mutuo prevalecieron sobre la mezquindad y el prejuicio. La velada continuó, pero el ambiente había cambiado. Las conversaciones se volvieron más superficiales, los comentarios maliciosos desaparecieron. La familia política me observaba con una mezcla de cautela y una curiosidad que ahora parecía genuina, aunque aún teñida de asombro. Había roto el ciclo de humillación. Había demostrado que mi valía no era negociable y que mi felicidad no dependía de su aprobación. Esa noche, en la misma casa donde una vez me sentí pequeña e invisible, me sentí más grande y más presente que nunca. El verdadero poder no estaba en silenciar a los demás, sino en encontrar la propia voz y usarla con dignidad. Y yo, finalmente, había encontrado la mía. El tiempo pasó, y con él, la dinámica familiar continuó transformándose. Mi éxito empresarial no era una casualidad ni un pasatiempo. Se había consolidado, creciendo a pasos agigantados. Mi nombre era sinónimo de calidad y creatividad en mi nicho, y mis contactos profesionales se expandían. Fue entonces cuando las peticiones de ayuda y favores comenzaron a surgir de donde menos lo esperaba.
de la familia política. Primero fue mi cuñada, la hermana de Carlos, que de repente se mostró interesada en mis conocimientos de marketing digital para su pequeño negocio. Luego mi suegra, quien antes me había menospreciado, se acercó con la solicitud de contactos valiosos para una inversión personal. Incluso un tío de Carlos, que en el pasado había hecho comentarios despectivos, me pidió consejos sobre cómo hacer crecer su marca en redes sociales. Era una ironía cruel, pero también una clara señal de que la balanza del poder se había inclinado. Mi posición en estos nuevos encuentros era clara y profesional. No busqué venganza, pero tampoco fui ingenua. Establecí condiciones claras para cualquier colaboración, asegurándome de que cualquier ayuda que ofreciera fuera recíproca o al menos adecuadamente valorada. Les dejé claro, sin palabras explícitas, que ahora yo tenía el control de la relación. Mis decisiones eran firmes, mis límites infranqueables. Ya no era la nuera sumisa y vulnerable que temía sus críticas. Era una empresaria exitosa con una voz y una autoridad propias. La familia política, a regañadientes, se vio obligada a reconocer no solo mi éxito, sino también mi fuerza y mi valor como persona. No fue un reconocimiento vocal y efusivo, sino uno palpable en sus acciones y en la forma en que ahora se dirigían a mí, con un respeto que antes me habían negado. Mis consejos eran escuchados con atención, mis opiniones valoradas. La aceptación de mi valor ya no era una opción para ellos, era una necesidad si querían beneficiarse de lo que yo había construido. Esa era la revelación del control. No se trataba de dominar a otros, sino de ser dueña de mi propia vida y de no permitir que las opiniones ajenas me definieran. Reflexionando sobre todo lo vivido, comprendí el verdadero significado del poder. No era la venganza lo que me había impulsado, sino la libertad. La libertad de ser yo misma, de construir mi propio camino, de definir mi propio valor. El poder no residía en humillar a quienes me habían humillado, sino en elevarme por encima de sus prejuicios y demostrar con hechos que mi vida tenía un propósito y un significado más allá de las expectativas sociales. Había descubierto que el verdadero poder no es dominar a otros, sino ser dueño de la propia vida y no permitir que las opiniones ajenas la definan. Mi relación con Carlos se había fortalecido inmensamente a través de esta travesía. Habíamos enfrentado juntos la adversidad y habíamos salido más unidos y resilientes. Con la presión familiar disipada y nuestra propia visión de la vida redefinida, comenzamos a explorar otras formas de formar una familia. La idea de la adopción, que antes había sido una opción lejana y casi impensable bajo el peso de las expectativas, ahora se presentaba como un camino lleno de amor y esperanza. No era una decisión tomada por presión, sino por un deseo mutuo y genuino de compartir nuestro amor y construir un hogar. También consideramos el apadrinamiento, abriendo nuestros corazones a otras formas de nutrir y cuidar. Mi historia, que comenzó con la humillación y el dolor, se había transformado en un testimonio de resiliencia y empoderamiento. Me convertí en una inspiración para otras mujeres que enfrentaban desafíos similares. Recibía mensajes de mujeres que se sentían identificadas con mi lucha, que buscaban fuerza para enfrentar la infertilidad, el juicio social o la necesidad de redefinir su identidad. Compartir mi experiencia no como una víctima, sino como una sobreviviente y una triunfadora, me dio un nuevo propósito. Entendí que mi legado no sería el de la mujer que no pudo tener hijos biológicos, sino el de la mujer que construyó un imperio a partir de sus sueños, que encontró la felicidad en sus propios términos y que se convirtió en un faro de esperanza para otras. Mis historias se convirtió en un recordatorio de que la adversidad puede ser el crisol donde se forja la mayor fortaleza, y que el control más significativo es el que uno ejerce sobre su propia narrativa. La vida, a veces, nos quita algo para darnos la oportunidad de construir algo mucho más grande y significativo. Y yo, Sofía, había construido mi propio universo, un universo donde yo era la arquitecta de mi destino y donde el poder real residía en la autoaceptación y la libertad. Entendí que mi legado no sería el de la mujer que no pudo tener hijos biológicos, sino el de la mujer que construyó un imperio a partir de sus sueños, que encontró la felicidad en sus propios términos
y que se convirtió en un faro de esperanza para otras. Mi historia se convirtió en un recordatorio de que la adversidad puede ser el crisol donde se forja la mayor fortaleza y que el control más significativo es el que uno ejerce sobre su propia narrativa. La vida, a veces, nos quita algo para darnos la oportunidad de construir algo mucho más grande y significativo. Y yo, Sofía, había construido mi propio universo, un universo donde yo era la arquitecta de mi destino y donde el poder real residía en la autoaceptación y la libertad. Así mi viaje, que comenzó con la humillación más profunda, había culminado en un empoderamiento inquebrantable. De la desesperación inicial, había emergido hacia un éxito rotundo, no solo en los negocios, sino en la redefinición de mi propia identidad y felicidad. La frase que una vez me persiguió como una sombra, me humillaron por no poder tener hijos, ahora se transformaba en un mantra de victoria. Me humillaron por no poder tener hijos, y entonces entendieron quién tenía el control. La historia de Sofía es un testimonio vivo de que el valor personal no se define por las expectativas de otros, ni por las limitaciones biológicas, sino por la fortaleza del espíritu y la capacidad de transformar el dolor en poder. La travesía de Sofía nos enseña lecciones invaluables que resuenan en el corazón de cualquiera que haya enfrentado la adversidad. La primera, y más crucial, es que el valor personal jamás debe ser dictado por las expectativas de otros. Durante demasiado tiempo, Sofía permitió que las opiniones ajenas moldearan su autoestima, haciéndola sentir incompleta. Sin embargo, al liberarse de esas cadenas, descubrió una fuente inagotable de valía dentro de sí misma, una que no dependía de la maternidad o de la aprobación familiar. Su historia demuestra que la adversidad, lejos de ser un fin, puede ser el catalizador más potente para un crecimiento personal extraordinario. Fue en el abismo de la humillación donde Sofía encontró la chispa para forjar un nuevo camino, transformando su dolor en una fuerza imparable. Encontrar un propósito más allá de las presiones sociales se convirtió en el faro que guió a Sofía. Cuando la sociedad y su propia familia le dictaban que su único rol era el de madre, ella se atrevió a buscar y construir un propósito propio, uno que resonaba con sus talentos y pasiones olvidadas. Este propósito no solo le brindó satisfacción, sino que también la dotó de una independencia que trascendía cualquier expectativa externa. Además, la historia de Sofía subraya la vital importancia de establecer límites claros y proteger la propia dignidad. No se trata de ser insensible, sino de reconocer que tenemos el derecho inalienable de defender nuestro espacio emocional y mental de aquellos que buscan menoscabarnos. Los límites son un acto de amor propio, una declaración de que nuestra paz interior es sagrada. Finalmente, la experiencia de Sofía nos revela que el verdadero poder no reside en el control sobre los demás ni en la venganza, sino en la autoaceptación y la resiliencia. Es el poder de mirarse al espejo y reconocer la propia fuerza, la capacidad de levantarse una y otra vez y la libertad de definir la propia felicidad en los propios términos. La resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de navegar a través de él y emerger más fuerte, más sabia y más dueña de sí misma. Sofía no se convirtió en una mujer poderosa por su riqueza o su influencia, sino por su inquebrantable espíritu y su decisión de no permitir que nadie más escribiera su historia. Ahora, la pregunta se dirige a ti, que has escuchado esta historia de transformación. ¿Qué humillación has convertido en tu mayor fuerza? ¿Qué adversidad te ha impulsado a descubrir un poder que no sabías que poseías? Te invito a compartir tus propias historias en los comentarios, a unirte a esta conversación de empoderamiento y resiliencia. Tus experiencias son valiosas y pueden ser la inspiración que otra persona necesita para iniciar su propio camino hacia la libertad y la autoaceptación. Si esta poderosa historia te ha conmovido, te ha inspirado o te ha brindado una nueva perspectiva, no olvides darle me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos de fortaleza y superación. Y si deseas más historias que te impulsen a creer en tu propio poder y a desafiar las expectativas, suscríbete a nuestro canal.
Juntos podemos construir una comunidad donde cada voz sea valorada y cada historia de resiliencia sea celebrada. Recuerda siempre, no importa lo que la vida te quite, siempre tienes el poder de construir algo nuevo, algo más grande, algo que refleje tu verdadero e inquebrantable espíritu. Tu historia no ha terminado y el control siempre ha estado en tus manos.